Un líder de convicciones. 25 principios para un liderazgo relevante por Albert Mohler. Capítulo 5. Los líderes comprenden las cosmovisiones. El líder moldea la cosmovisión de los seguidores. El liderazgo es el mayor desafío intelectual que se puede imaginar. Seamos sinceros, el liderazgo sería mucho más fácil si los seres humanos fuéramos menos complejos, pero así es como somos. Hasta el mundo de nuestros pensamientos es más complicado de lo que solemos darnos cuenta. Años atrás, el economista Thomas Sowell se preguntó por qué las mismas personas tienden a terminar de un lado u otro de las controversias. Los problemas no son siempre los mismos, pero las líneas de división suelen serlo. Luego de observar este patrón durante algunos años, Sowell llegó a una conclusión básica. Las personas no piensan tema por tema ni pregunta por pregunta. En cambio, operan a partir de lo que él llama visión, una comprensión básica de la realidad. En términos de Sowell, las visiones son las formadoras silenciosas de nuestros pensamientos. Las visiones moldean nuestros pensamientos sin que la mayoría de las personas siquiera tomen conciencia de que esto sucede. Los líderes necesitan conocer esto y reconocer que, si no moldeamos estos formadores silenciosos, no lideraríamos bien. Vale la pena mirar más de cerca la aseveración de Sowell en sus palabras. Citamos: las visiones pueden ser morales, políticas, económicas, religiosas o sociales. Y estos y otros campos nos sacrificamos por nuestras visiones, y algunas veces, si es necesario, le hacemos frente a la ruina antes que traicionarlas. Si los conflictos entre las visiones fueran irreconciliables, sociedades enteras podrían quedar destrozadas. Los conflictos de interés pueden dominar a corto plazo, pero los conflictos de visión dominan la historia. Fin de cita. Hay algo más que él destaca y que todo líder debería enfrentar sin darle mayores vueltas. Haríamos casi cualquier cosa por nuestra visión, excepto pensar en ella. Bueno, los líderes tienen que pensar en la visión o nunca existirá en verdad el liderazgo. Por esta razón, muchos líderes se frustran o terminan siendo ineficaces. Van de un programa al otro, de un equipo al otro, mientras hacen todo lo que pueden por dirigir, delinear estrategias y motivar. Pero al fin de cuentas, poco es lo que ha cambiado. Thomas Sowell ayuda a explicar por qué. El líder nunca moldeó la visión de los seguidores. ¿Cómo operan las cosmovisiones? Cuando estaba en la escuela secundaria, vi entre mis compañeros de clase lo que observó Thomas Sowell, y como cristiano me preguntaba cómo era que funcionaba todo esto. Para aquel entonces, los escritos de Francis Schaeffer comenzaron a causar un impacto en los cristianos jóvenes. Schaeffer era algo nuevo en la escena y sus conferencias y escritos captaron la atención de una generación de creyentes que trataban de comprender el mundo que los rodeaba y cuál era el cambio que el cristianismo debía conducir. Schaeffer comenzó a hablar sobre la importancia de las cosmovisiones y de la responsabilidad de los cristianos de desarrollar una mente verdaderamente cristiana. Explicó que el caos social y cultural de las décadas de 1960 y 1970 se debió al choque entre las diferentes cosmovisiones, precisamente lo mismo que Sowell definiría posteriormente como el conflicto de visiones. La idea fundamental de una cosmovisión no fue invento de Francis Schaeffer, pero él la hizo accesible a una nueva generación de cristianos evangélicos. El término se acuñó en el idioma alemán como Weltanschauung y rápidamente emigró al inglés. Una vez que lo entiendas, todo tu enfoque de liderazgo cambiará. Las cosmovisiones operan organizando las ideas. En el ámbito más básico de nuestro pensamiento, cada uno de nosotros opera basado en una comprensión unificada del mundo. Como dice Sowell, estas cosmovisiones son las formadoras silenciosas de nuestros pensamientos. Hasta podría decirse que son un conjunto de ideas que hacen que el mundo sea operativo para nosotros. Si no creyéramos estas ideas, no sabríamos cómo interpretar el mundo. No podemos reevaluar nuestra comprensión básica de la realidad cada vez que nos despertamos. Los juicios morales básicos forman parte sustancial de nuestra cosmovisión. Los que creen que nuestro mayor logro debe encontrarse en esta vida formarán sus cosmovisiones de manera acorde y
esa creencia guiará muchas otras creencias y presuposiciones. Los que creen que no existe una verdad real terminarán formando una cosmovisión alrededor de este punto. El mismo modelo se aplica a todos nosotros. Formamos una cosmovisión y luego ella nos forma a nosotros. Estas ideas básicas se transforman en el criterio para nuestros pensamientos, para la toma de decisiones y la manera en que analizamos los problemas. Si me revelas tu cosmovisión, estaré en condiciones de predecir cuál es tu postura en muchos temas. Si sé lo que crees sobre la naturaleza de la dignidad humana, lo más probable es que pueda predecir cuál es tu postura frente al aborto. Dime lo que crees sobre los valores morales absolutos y probablemente puedas suponer tu posición en cuestiones de sexualidad y matrimonio. Un modelo sólido y rico de pensamiento cristiano, la calidad de pensamiento que culmina en una cosmovisión centrada en Dios, requiere que veamos toda la verdad interconectada. En definitiva, la totalidad de la verdad puede hallarse en la realidad de que Dios es el autor de toda verdad. Las doctrinas cristianas no son herramientas separadas como en un cinturón para herramientas de un mecánico, que están allí para utilizarlas solo cuando sea necesario. Más bien, el cristianismo es una cosmovisión integradora y un modo de vida que surge de la reflexión del cristiano frente a la Biblia y el plan de Dios que se desarrolla y se revela en la unidad de la Escritura. Una cosmovisión centrada en Dios lleva todo problema, asunto o preocupación cultural a someterse a lo que la Biblia revela, enmarcando toda comprensión dentro del propósito supremo de traer mayor gloria para Dios. Esta tarea de traer todo pensamiento cautivo a Cristo requiere más que un pensamiento cristiano aleatorio y debe entenderse como la tarea de la Iglesia, y no como la mera preocupación de los creyentes en forma individual. La preocupación de la mente cristiana y del desarrollo de una cosmovisión cristiana integradora requerirá la más profunda reflexión teológica, la más consagrada aplicación de la erudición, el compromiso más sensible de la compasión y el valor necesario para enfrentar todas las preguntas sin temor. El cristiano le trae al mundo una comprensión única del tiempo, de la historia y del significado de la vida. La cosmovisión cristiana contribuye a una comprensión del universo y de todo lo que hay en él, señalando algo muy superior a un mundo material que entró en existencia solo a través del tiempo y del azar. Los cristianos comprenden que toda la creación se dignifica por el solo hecho de que fue Dios que la creó. Al mismo tiempo, comprendemos que debemos ser mayordomos de esta creación y que no debemos adorar lo que Dios ha creado. Comprenderemos que cada ser humano ha sido hecho a imagen de Dios y que Él es el Señor de la vida en cada etapa de desarrollo humano. Honramos la santidad de la vida humana porque adoramos al Creador. En la Biblia encontramos la percepción esencial de que Dios se deleita en la diversidad étnica y racial de sus criaturas humanas, y que nosotros también debemos hacerlo. La cosmovisión cristiana incluye una comprensión única de la belleza, la verdad y la bondad, comprensión que en el análisis final es una y la misma. Por eso la cosmovisión cristiana rechaza los intentos de nuestra cultura de separar lo hermoso de lo verdadero o lo bueno. Los cristianos consideran que la mayordomía de los dones culturales que van desde la música hasta el arte visual, el drama o la arquitectura es una cuestión de responsabilidad espiritual. La cosmovisión cristiana comprende la necesidad que tiene la sociedad de poseer leyes y de un acuerdo respecto por el orden. Informados por la Biblia, los cristianos comprenden que Dios le ha otorgado al gobierno una responsabilidad urgente e importante. Al mismo tiempo, debido a la caída, los cristianos pueden comprender que la idolatría y la autoexaltación son las tentaciones que surgen dentro de cualquier régimen. Gracias a las riquezas de las enseñanzas de la Biblia respecto al dinero, la codicia, la dignidad y la importancia del trabajo, los cristianos tienen mucho con qué contribuir para la adecuada comprensión de la economía. Los que se mueven con una cosmovisión intencionalmente bíblica no pueden reducir a los seres humanos a simples unidades económicas, sino que deben comprender que nuestras vidas económicas reflejan la realidad de que estamos hechos a imagen de Dios y que, por lo tanto, no se nos ha otorgado la responsabilidad de ser mayordomos de todo lo que el Creador nos dio.
La fidelidad cristiana requiere un profundo compromiso con la seria reflexión moral sobre cuestiones de guerra y paz, justicia y equidad, y la ejecución adecuada de un sistema de leyes. Nuestro esfuerzo intencional por desarrollar una cosmovisión cristiana requiere que volvamos a los primeros principios una y otra vez, en un esfuerzo constante y vigilante por asegurar de que los patrones de nuestro pensamiento sean coherentes con toda la Biblia y su narrativa maestra. Todo cristiano tiene la responsabilidad de desarrollar una cosmovisión auténticamente cristiana. Pero los líderes se enfrentarán a ese deber de un modo que es aún más urgente. Debemos ser fieles en el discipulado de la mente antes de poder esperar fidelidad y madurez en aquellos a quienes guiamos. Los líderes como formadores de una cosmovisión. Es frecuente que los líderes apunten a un nivel superficial y se detengan allí. El verdadero liderazgo no se produce hasta que se cambian y se vuelven a alinear las cosmovisiones. Tal vez puedas guiar a un grupo para que construya una casa sin tratar de moldear cosmovisiones, pero no puedes construir un movimiento de esta manera. El liderazgo es el arte humano consumado. Requiere nada menos que los líderes moldeen la manera en que sus seguidores ven el mundo. El líder debe moldear la manera en que los seguidores piensan sobre lo que es real, lo que es verdad, lo que es correcto, lo que es importante. Los cristianos saben que toda verdad está unificada y, por ende, estas cuestiones también lo están. Los líderes apuntan a lograr un cambio duradero y un alineamiento común respecto a estos asuntos. Como dice el antiguo dicho, la realidad que puede ser un concepto difícil, pero es aún más difícil tratar de vivir sin ella. Los líderes deben esforzarse para que cada miembro del grupo o del movimiento se encuentre en el mismo campo de la realidad. Este mundo es real, pero el mundo por venir es aún más real. Nosotros somos reales, pero nuestra realidad depende por completo de Dios. Los cristianos afirman que la realidad existe y que se la puede conocer, y le damos un valor agregado a conocer lo que es y saber cómo distinguir lo real de lo irreal. Los líderes deben estar incuestionablemente comprometidos con la verdad y deben guiar a sus seguidores a hacer lo mismo. Más allá de esto, los líderes deben guiar a los seguidores hacia una madurez creciente que les permita discernir entre lo verdadero y lo falso. El cristianismo está tan profundamente comprometido con la verdad porque Cristo declaró que Él es el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. A los líderes los dirige el conocimiento de lo que es correcto. Y no hay nada que sea más inseparable del liderazgo que la moralidad. Pero el líder no solo debe saber qué es lo correcto, hacer lo que es correcto y guiar en la dirección adecuada, sino que también debe guiar a los seguidores a abrazar este mismo conocimiento. Las prioridades también son centrales en las cosmovisiones, y el líder debe enseñarles a sus seguidores lo que es más importante, urgente y esencial. De lo contrario, los seguidores se dispersarán en diferentes direcciones y trabajarán basados en comprensiones distintas de lo que es más importante. El gran objetivo del liderazgo es guiar a los seguidores continuamente hacia un amor más profundo y más amplio por lo que es más real, más cierto, más correcto y más importante. Lo emocionante del liderazgo es ver que esto suceda, y el éxito a largo plazo depende de ello. La organización, la institución o la congregación que conduces nunca alcanzará nada grande o digno a menos que se ajuste la cosmovisión, y es el líder quien tiene la responsabilidad de que esto suceda. Con el tiempo, los que comparten más plenamente esta cosmovisión se acercarán al centro del liderazgo y de la energía de la organización. Quienes comparten la cosmovisión en menor escala migrarán hacia la periferia de la organización y hasta es posible que la abandonen. Así es como opera el liderazgo eficaz y fiel. Apuntas al corazón y a la mente de tus seguidores con la confianza de que si comparten la cosmovisión y la abrazan con convicción, las acciones correctas llegarán en forma natural. Richard Weaver tenía razón cuando afirmó sin rodeos que las ideas tienen consecuencias. Sin duda es así.
Las ideas impulsan la historia y moldean otras ideas. Por eso, la realidad de la cosmovisión es tan importante. El líder eficaz cambia la manera de pensar de sus seguidores respecto al mundo. ¿Qué podría ser más estimulante que esto?